Bienvenidos a todo el mundo a una nueva edición del Club de Redes Sociales de la Universidad La UCIL. Tenemos el agrado de presentar la problemática del día de hoy, que sé que a varios estudiantes de Derecho aún no les quede claro. Comenzamos con el interrogante: ¿quién ha sufrido un daño? Porque prácticamente todo el mundo hemos sufrido cualquier tipo de daño, sea manejando nuestra bicicleta y nos caemos, o cuando nuestros compañeros de colegio nos robaban nuestros lapiceros. Muy bien, se establece claramente en nuestra vida cotidiana. En el mundo de las obligaciones también se puede precisar daño, sea donde la víctima, el acreedor o el deudor necesita ser compensada según la intensidad del mal cometido. Casos como la pérdida del bien por culpa del deudor o cuando el acreedor no cumple con su contraprestación. Son casos donde la víctima busca ser indemnizada debido al perjuicio presentado. Recién en ese momento entra la figura de la reparación civil, que la definimos claramente como la suma de dinero que permite que la persona dañada pueda restaurar la cosa al estado anterior o que se vea compensada de una manera justa. Dicho principio es expresado en nuestro Código Civil vigente en el artículo 1985, estableciendo diversas formas para su uso, pero las más importantes y prácticas en los juicios de indemnización son el daño emergente y el lucro cesante, dos figuras distintas, pero claramente son confundidas por una gran cantidad de abogados y también estudiantes de Derecho. Por ende, el presente trabajo tiene como objetivo primordial ayudarles a esclarecer sus dudas, estableciendo las diferencias entre el lucro cesante y el daño emergente, definiéndolas a ambas y estableciendo un caso para que ustedes puedan entender mejor el tema. Bueno, ahora sí, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana y en esta oportunidad a mí me toca explicar lo que es daño emergente. Bueno, entendemos por daño emergente a lo que representa la extracción de una utilidad preexistente del patrimonio del sujeto. Lo que quiere decir es que el empobrecimiento o disminución que sufre el damnificado en su patrimonio como consecuencia directa del daño evento. Otra definición que encontraremos será la de la Casación Laboral número 14158 del año 2017, región del Callao, el cual conceptualiza el daño emergente como la pérdida que sobreviene en el patrimonio del sujeto afectado, conocido también como la disminución de la esfera patrimonial del dañado. Como mencionó nuestro compañero Gabriel, ¿quién no ha sufrido daños? Un ejemplo de este con respecto al daño emergente es que en un accidente automovilístico se grafica la afectación sufrida por el vehículo de la víctima. Este daño es resarcido mediante una indemnización que represente el valor de lo perdido o que permita restituir el bien afectado a su estado previo a la producción del daño. Para poder seguir con la explicación es importante saber qué es lucro cesante. El lucro cesante es el daño patrimonial causado por la ganancia que no se ha podido obtener a consecuencia ya sea de un acto ilegal, del incumplimiento de un contrato o el daño ocasionado por una tercera persona. Aquí el causante del daño o el incumplimiento está obligado a indemnizar a la parte afectada por daños y perjuicios para que de esta manera pueda reparar el daño cometido. Mientras que por otro lado el demandante es el encargado de probar y acreditar la existencia y la relación que existe entre el daño y la ganancia que no se ha podido adquirir. Como mencioné, el demandante debe probar y acreditar debidamente el lucro cesante. Ahora, para convencer al juez, este no puede utilizar directamente la ganancia no obtenida, sino que se debe emplear otros hechos que demuestren que esta ganancia realmente se habría producido de no ser por el daño o el incumplimiento correspondiente. Hey, muy buenas mis escuchas jurídicos, yo soy Jonathan Esmir González Torres y esta vez he venido desde un lugar muy misterioso para comentarles algo muy importante, y es que en esta oportunidad vamos a tener un versus. ¿Y por qué hay un perro acá? ¿De qué versus nos está hablando usted, doctor? No asuste a la gente, por favor. Tranquilo, amigos. Si a estas alturas de video sigues teniendo cuestiones es porque no has prestado un más mínimo de atención. Pero estamos hablando de nada más y nada menos que el versus del lucro cesante y el daño emergente.
El primero de ellos será, en su más pura esencia, el patrimonio damnificado por las inejecuciones del deudor, alterando las posibles ganancias que este podría generar en algún futuro. Básicamente es eso. Y por otro lado tenemos, el daño emergente será aquella damnificación que se le ocasionará al patrimonio, pero esta vez no por una inejecución del deudor que impedirá que este ingrese dinero, sino que hará que el patrimonio pierda valor en sí mismo. La problemática de la cuestión planteada y el tema de este video yace en el versus, y es que hoy en día a las personas les cuesta mucho hacer una diferenciación clara entre ambos conceptos, y es sencillo caer en dicha confusión, ya que en ambos casos, para poder reparar el derecho perjudicado, se tendrá que poner sobre la mesa una discusión de intereses económicos que en sí abarcarán elaborar informes con formulación matemática. La verdad, una de las causantes también de esto, y tenemos que ser coherentes con lo que se va a decir acá, es que nuestras bases legales no se han tomado la suficiente dedicación para poder diferenciar ambos conceptos, y esto lo puedo probar teniendo aquí información que me tomó mucho robar de un cuartel secreto, información súper clasificada. ¿Ese no es el Código Civil? ¡No interrumpas! Perdón por eso. Tenemos el artículo 1985 del CCC peruano, que nos dice: el contenido de la indemnización. La indemnización comprende la consecuencia que deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. El monto de la indemnización devenga de intereses legales desde la fecha que se produjo. Como hemos podido apreciar en el presente artículo, se está buscando todo el contenido centrar únicamente en lo que es la indemnización y cómo esta puede resarcir al acreedor por los daños ocasionados por el deudor, pero nunca se está buscando una resolución genuina para poder definir lo que es claramente el daño emergente y el lucro cesante. Solamente nos dicen que están ahí como solución, pero no nos dicen cómo aplicarlas y cómo se definirían dentro de la realidad. Como por el contrario, sí se encarga de hacer la jurisprudencia, la cual analizaremos a continuación. Bien, continuando con el análisis de lo que concierne a daño emergente y lucro cesante, para comprender mejor vamos a presentar un caso que había sucedido en la ciudad de Puno, ¿no? Fue en el año 2019 cuando el señor Ricardo Espejo presentó una demanda contra la Municipalidad Provincial de Puno, presentando como pretensión que se le indemnice por los daños causados en daño emergente y en lucro cesante, ¿no? El señor argumentaba que se le hizo un despido arbitrario, con lo cual había dejado de tener su trabajo y de percibir su salario por el periodo de un año. La sala evaluó el caso, tomó en cuenta lo estipulado en el artículo 1321, donde se manifiesta la responsabilidad de resarcimiento por incumplimiento o inejecución de las obligaciones o ejecución tardía o defectuosa de las obligaciones, ¿no? Y también se tomó en cuenta el artículo 1331, donde se manifiesta que es responsabilidad del afectado o de las personas afectadas que presenten la cuantía o presenten los medios probatorios del daño que se le ha afectado a su bien patrimonial o al bien que ellos consideren que han sido afectados o dañados, ¿no? En este caso, el señor Espejo presentó los medios probatorios, pero no ha demostrado a qué bien patrimonial se le había dañado en efecto, de manera concreta o de manera precisa, ¿no? Solo quedó demostrado el despido arbitrario que había sido víctima, ¿no? Ya que la empresa, en este caso la Municipalidad Provincial de Puno, no le había dado un término de acuerdo a los plazos del contrato y tampoco le había avisado de manera oportuna, ¿no? Con lo cual sí se configuró la vulneración de este derecho laboral y con lo cual se ha declarado fundada la pretensión de indemnización por lucro cesante, más no por daño emergente, ¿no? Ya que para daño emergente tuvo que haber una afectación de manera clara al bien patrimonial del señor Espejo, ¿no? No ha podido demostrar que hubo una afectación de su patrimonio, tampoco pudo demostrar que hubo una pérdida de algún bien que él tiene y no se ha producido algún egreso, ¿no? Sin embargo, sí ha podido demostrar, como lo he mencionado, que hubo una pérdida del salario que él debió ganar en ese periodo de tiempo, ¿no? Ya que le despidieron, no ha percibido un salario. Sin embargo, no ha habido se podría decir, no se le ha despojado algo, ¿no? De lo que él ya tenía. No se le ha despojado nada de lo que él ya tenía, simplemente ha dejado de percibir y por ello ha procedido la indemnización
con la cantidad del monto estimado por ese periodo, que se denomina como lucro cesante, porque sí ha dejado de ganar el señor. Ha habido una afectación en materia de lo que dejó de percibir, lo que dejó de ganar, y eso se configura en este término, el lucro cesante. A continuación, mi compañero va a pasar a explicar más sobre ello para tener un mejor panorama, una mejor configuración y poder diferenciar bien y no generar falsas expectativas en nuestros patrocinados o presentar de manera inadecuada nuestras pretensiones en nuestras demandas, ¿no? Muchas gracias por el pase, compañero. Bueno, como podemos ver en lo que es el lucro cesante, este presupone la existencia del daño patrimonial, y esto dentro de un esquema de ambiente laboral. El ingreso que se pierda deriva precisamente del salario o sueldo que percibe el trabajador, en este caso el señor Espejo. Como segundo, las cosas de la producción del daño que se origina inexorablemente la pérdida del sueldo o salario, por lo que la acción misma del cese laboral acredita daño patrimonial en la figura del lucro cesante. Las remuneraciones frustradas no pueden igualarse al lucro cesante, ¿no? Pues los ingresos que perciba la víctima del daño constituyen solo una referencia para determinar lo que se dejó de percibir. Se trata de un monto referencial que debe ser compulsado con otros factores, como los gastos que se tenía para obtenerlo, como es el periodo indemnizable, la posibilidad de obtener otros beneficios mientras existe el daño, claro, la edad y la edad de la víctima. Además que en el caso en cuestión se advierte que el señor Espejo, a la fecha del daño, contaba con 44 años de edad, que se le reincorporó luego a su centro de trabajo a los 12 meses de ocurrido el evento dañoso. Frente a lo presentado, se puede utilizar el mecanismo del artículo 1332 del Código Civil para que, con la discrecionalidad nacida de la compulsada de los datos objetivos, se pueda fijar una indemnización equitativa, ¿no? Que tenga en cuenta de manera referencial el monto de todos de los sueldos dejados de percibir con los criterios aquí esbozados. Razón por la cual este Tribunal Supremo estima que razonablemente puede consistir entre los 2/3 de lo que se dejó de percibir como remuneraciones, que vendría a ser el monto total de 12.000 soles. Bueno, y a modo de conclusión, no se observa la vulneración a lo prescrito en el artículo 1321 del Código Civil y 196 del Código Procesal. En cambio, se aprecian más bien defectos en la motivación, ya que de un lado se indica que el lucro cesante no puede asimilarse a las remuneraciones dejadas de percibir, para luego concluir que con esas remuneraciones el lucro cesante. No obstante, esta anomalía motivacional no causará la nulidad de la sentencia, en tanto este Tribunal Supremo ha efectuado el análisis, ¿no?, que corresponde, justificando argumentativamente el monto de la indemnización, no resultando pertinente dilatar más un proceso cuando todas las pruebas se han actuado ya. Se han acreditado la existencia del daño y es posible enmendar el error en sede casatoria. Y deciden por estos fundamentos y en aplicación del artículo 396 del Código Procesal Civil, declarado fundado el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, la Municipalidad Provincial de Puno, de fecha 29 de abril del 2019. Hemos llegado a la parte final de este video y espero haya quedado claro esta pequeña confusión entre daño emergente y lucro cesante. Pero antes de terminar este video, volvamos a recordar juntos esta pequeña diferencia o tal vez confusión también existe. Vamos a ayudarnos, ¿ok? Vamos a decir que ambas definiciones hacen brevemente una referencia hacia un daño patrimonial, que se muestra así: el lucro cesante es el daño generado al patrimonio y daño emergente la indemnización con devaluaciones en el patrimonio. Pero se preguntan qué es lo recomendable para no recaer en esta confusión. No se preocupen, que aquí los ayudo. Les diré algo. Solo tienen que analizar detenidamente la situación en la que está en el caso de ser acreedor o deudor, y sobre todo tener claro los daños causados. Es sumamente importante. Y qué es lo que corresponde a cada uno debidamente. Ahora sí, espero no quede ninguna duda